En los tiempos difíciles financieros que vivimos, es necesario estar alerta para no ser las próximas víctimas de un debacle económico, extirpando la pobreza. Dios le bendiga, le saluda el pastor Aldo Flores de Radio Adicción Cristiana y de Ministerios Gilgal Monterrey. Estamos contentos de que hoy nos acompañe en este capítulo número 6, episodio 6 de este podcast. Hoy se titula ¿Qué es la riqueza según la palabra de Dios? Y es que existen varias maneras de ver la riqueza en la Biblia. Sin embargo, el Señor nos dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí la palabra poder significa vigor, fuerza, capacidad, sea física, mental o espiritual. La palabra riqueza significa sustancia material, fuerza, botín de guerra. Esto es necesario para cumplir el plan de Dios sobre la tierra. La Biblia tiene dos perspectivas hacia la riqueza: la que proviene como bendición de Dios y la otra riqueza que proviene de Maamón, que es una palabra griega para riquezas utilizada en Mateo 6:24. En la Biblia, a las riquezas se las conocen como una bendición de Dios. Todos los patriarcas fueron personas muy ricas. La riqueza de Salomón fue vista como un favor de Dios. Job tuvo riquezas, las perdió y luego las recuperó al doble. Jesús nos exhorta a multiplicar lo que ya tenemos en Lucas 19. Sin embargo, nos advierte que la búsqueda de las riquezas y el placer que proveen pueden impedir que maduremos espiritualmente. Jesús vio al dinero o riqueza como un poder espiritual en Mateo 6:24 y que puede ser un rival de Dios. Esto es muy importante que lo analicemos. Los creyentes en Cristo deberíamos de ver las riquezas solo como algo para ser utilizado en el avance del reino de Dios. En medio de un tiempo de gran cosecha espiritual que no se ha visto por generaciones, necesitamos comenzar a ver la transferencia de riquezas tal como lo leemos en el libro de Josué. Este es un tiempo cuando las riquezas deben de ser trasladadas a personas y ministerios que aman a Dios, sirven a la gente y realmente predican el verdadero evangelio. Algunas sugerencias para tener en cuenta en este tiempo de gran sobrenaturalidad financiera divina para el pueblo de Dios en medio de los problemas financieros que existen en el mundo, te las diré a continuación, estas sugerencias. No le tenga temor al tema de las riquezas. No debemos de tener temor de cosechar lo que Dios nos ha dado para cosechar. No debemos de tener miedo de multiplicarnos e incrementarnos. El dinero en sí mismo no es malo. Primera de Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto no significa que el dinero es malo e inmoral. La moralidad viene de la persona que utiliza el dinero. Nunca debemos confundir dinero con la actitud de nuestro corazón. Resista la idea de que ser pobre significa ser espiritual. Esta enseñanza arraigada en el patrón de pensamiento pagano se llamaba docetismo, la cual declara que la materia es mala y la mente es buena. El docetismo ha causado muchos problemas en la iglesia, incluido el concepto de separación entre lo sagrado y lo secular. Debemos de separar de nuestras mentes el concepto de que valemos por lo que tenemos. Nuestra dignidad no está asociada al dinero que tenemos, sino cómo lo administramos en Dios. Debemos librarnos de esos pensamientos para ver la cosecha que Dios tiene para nosotros y preguntarle al Señor cómo podemos cosecharla. Evite las trampas asociadas con la riqueza. Cuando consideramos el tema de la riqueza, necesitamos estar alerta de que existen trampas que debemos evitar. Cuando vamos contra un enemigo para pelear por la transferencia de riquezas al reino de Dios, debemos cuidarnos a nosotros mismos del amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Aquí se refiere a la avaricia, el deseo insaciable por las riquezas y codicia. Pero
Si no somos cuidadosos, este será el fruto que el dinero puede producir en nuestros corazones. El engaño de las riquezas de Mateo 4:19 es otro de los peligros que debemos de cuidarnos. Esto tiene que ver primeramente con el poder que viene junto con el dinero. Esto produce una actitud en el corazón que desea manipular con falsas pretensiones y apariencias. El dinero es bueno cuando es nuestro siervo. Sin embargo, cuando llegamos a ser sus esclavos, estamos en verdaderos problemas. En la palabra hubo gente que fue maldecida por las riquezas o tuvieron deseos impuros para obtener riquezas, tales como Judas, Gesi, Ananías, Zafira, Lot y Acán. Ellos fueron atrapados por sus deseos impuros. Por eso es que necesitamos renunciar a todo lo que está enlazado con Maamón, que es el dios del dinero, el dios pagano del dinero. No codicie. La verdadera raíz que origina que utilicemos mal o maladministremos las riquezas es la codicia. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es que, amigo que me escucha, codicia significa tener un fuerte deseo de algo. Este pecado está ligado con un deseo emocional descontrolado y egoísta. Es por eso que al enemigo le encanta llevarnos a las formas de idolatría. Y la idolatría tergiversa nuestros deseos de adorar a un Dios santo hacia toda forma llena de egoísmo. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Usted y yo debemos mantenernos en un pacto con Dios. Debemos detectar si existen patrones en nuestras propias vidas de lo que acabamos de mencionar. Cuando usted y yo poseemos las riquezas de Dios fuera del tiempo de Dios y a nuestra manera, nosotros resultaremos bajo maldición por esa riqueza. Mucho dinero tiene a veces maldiciones adjuntas. Por eso, si usted y yo no sabemos cómo quebrar o romper estas maldiciones antes que recibamos dinero, nosotros recibiremos el dinero con maldición. Como Malaquías 3 nos dice, una manera de quebrar la maldición del dinero es diezmar y ofrendar. Así es que cuando recibimos finanzas, recibimos dinero, debemos orar y administrarlo correctamente, así como vimos en el episodio anterior. Suscríbete a nuestro podcast en todas las plataformas digitales. Comparte y te esperamos la próxima semana. Catadores del Buen Vino. Juntos extirpando la pobreza.